Ahora vamos a hablar del campo eléctrico. Esta carga está anclada en la Tierra. La carga es Q. A cierta distancia, esta carga crea un campo. La carga a cierta distancia genera un campo eléctrico. Cuando la carga es positiva, genera un campo para afuera. Cuando es negativa, genera un campo para adentro. Para hallar el campo, se multiplica la constante 9/10 a la 9, la carga creadora del campo, sobre la distancia elevado al cuadrado. Con esta expresión se halla el campo eléctrico que genera una carga. La unidad del campo es Newton por Coulomb. Cuando tú veas líneas de campo paralelas, significa que el campo eléctrico es uniforme. Campo eléctrico uniforme. Cuando una carga ingresa a este campo, por ejemplo, ingresa una carga negativa. Cuando una carga negativa ingresa al campo, el campo ejerce sobre la carga una fuerza contraria al campo. Fuerza contraria al campo. Ya, pero si la carga que ingresa fuese positiva, entonces el campo ejerce una fuerza en la misma dirección. Fuerza en la misma dirección. Digamos que la carga sea más Q. El valor de la fuerza siempre es el campo por el valor de la carga. Entonces, resumiendo, si la carga que ingresa al campo es negativa, el campo ejerce fuerza contraria. Pero si la carga que ingresa es positiva, el campo ejerce fuerza en la misma dirección. Ahora veamos, problema 97. Vayan a su guía de la página 39. Busquen la página 39, problema 97. Dice, se tiene dos cargas puntuales en los vértices de un triángulo rectángulo. A ver, una carga vale 8 microcoulomb, la otra vale menos 6. Calcular el campo en el punto P. Vamos a hallar en este lugar el campo. Ya ustedes verán que hay dos cargas. Cuando hay dos cargas, se halla uno por uno el campo. Y luego se suma vectorialmente. Ahora empezamos con esta carga. La carga positiva genera campo hacia afuera. Lo vamos a llamar campo 1. Y esta carga negativa genera campo hacia adentro, o sea, hacia ella misma. Y le vamos a llamar el campo número 2. Calculamos los campos. Hay que hallar los campos. A ver, hallamos el primer campo. Para hallar el campo de una carga se multiplica constante carga sobre distancia al cuadrado. A ver, hallamos el primer campo. Constante 9/10 a la 9. Carga creadora del campo 8. Sería 8 micro. 8/10 a la menos 6. Sobre la distancia al cuadrado. Esto vale en metros 3/10 a la menos 2. Elevado al cuadrado sería 9 por 10 a la menos 4. Elevando al cuadrado. Cancelamos el 9. Y nos va a quedar 8 por 10 a la... sería 13, 7. 8/10 a la 7. Así como se halla este campo, se calcula también el campo 2 creado por esta carga que vale menos 6. Vamos a hallar el campo número 2. Se halla de la misma forma. 9/10 a la 9 por el valor de la carga. El signo ya no. El signo sirve para ver que genera un campo de atracción. Sería 6 micro, 6/10 a la menos 6 sobre esta distancia al cuadrado, 3/10 a la menos 2 al cuadrado.
9, 10 a la menos 4. Entonces se va el 9 y va a salir 6, 13, 10 a la 7. Entonces ya tengo. Esto vale 8 por 10 a la 7. El reemplazo, ¿cuánto vale? Esto vale 8 por 10 a la 7. Y esto vale 6 por 10 a la 7. Y como vemos que el ángulo es 90 grados, el campo resultante se calculará con el teorema de Pitágoras. Esto vendría a ser el campo resultante. Campo resultante. El campo resultante será igual. A ver, factorizamos. Sería mitad. 2, 10 a la 7, 2, 10 a la 7. 2 por 10 a la 7. Sacando 2 por 10 a la 7 te va a quedar 4. Sacando 2 por 10 a la 7 te va a quedar 3. Entonces, como el ángulo es 90 grados, Pitágoras para el 4 y el 3, porque ya le sacaste 2 por 10 a la 7. Pitágoras para el 4 y el 3. Bien conocido, ¿no? 5. Entonces, campo resultante será igual, 5 por 2, 10, por 10 a la 10, newton por metro. Ya, y la clave acá sería la D, pero la D, porque dice 100, 10 a la 6, lo mismo que esto, clave D. Listo. Ahora nos vamos al problema 98 de ahí mismo. Problema 98 de la página ahí mismo, 39. Dice, señalar lo incorrecto. Señalar lo incorrecto. Va a señalar lo que está mal. La carga eléctrica de la materia no siempre es múltiplo de la carga fundamental. ¿Qué dice la teoría? La teoría de Robert Millikan. Dice, toda carga positiva o negativa siempre es múltiplo de la carga del electrón, dice, toda carga. Toda carga positiva o negativa siempre es múltiplo de la carga del electrón, cuyo valor es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero acá dice que no es múltiplo, falso pues. Esta es la falsa, ¿no? Esta es la falsa. Y eso pedían, ¿cuál es la falsa? La A. Quiere decir que las demás están bien, son verdaderas. Y vamos a discutir por qué son verdaderas. La B. Todos los cuerpos se descargan cuando hacen contacto con la Tierra. Por esta razón se dice que la Tierra es un mar de electrones. La Tierra es un sumidero. Puede dar o puede recibir electrones hasta que neutraliza el cuerpo que hace contacto con él. Eso dice la teoría. ¿Verdadero entonces? C. ¿Por qué será verdadero? En todo sistema cerrado, la carga neta del sistema siempre permanece constante. Bueno, la carga cumple 3 propiedades. La carga, 1, está cuantizada, siempre es múltiplo de la carga del electrón. 2, la carga se conserva. El hombre no puede crear carga. Para que aparezca una carga positiva por aquí, tiene que haber una negativa por allá. Tiene que haber las dos. La carga neta se conserva. Y la tercera propiedad es, la carga eléctrica es invariante. O sea, cuando se mueve, la carga no varía. Cuando se mueve a grandes velocidades, la carga no varía. Usted sabe que la masa y el espacio y el tiempo se distorsionan para velocidades grandes, según los postulados de Albert Einstein. Ya, pero en el caso de la carga está excepto de esa propiedad. Así el cuerpo se mueve a grandes velocidades, la carga se conserva. Por eso decimos que la carga es invariante. 3 propiedades: la carga se conserva, está cuantizada y es invariante. Y acá dice, en un sistema cerrado la carga neta permanece constante. Verdadero, verdadero. D, el campo eléctrico es un vector. Correcto, es un vector. Por eso graficamos flechas, pues.
el campo eléctrico sí es un vector verdadero. La energía eléctrica puede ser positiva o negativa. Ahora vamos a recordar. Esto es la E, para que vean por qué es verdadera. La energía eléctrica, cuyo símbolo es U, energía potencial eléctrica, es constante, carga 1, carga 2, sobre distancia. Cuando una es negativa, la energía sale negativa. Cuando las dos tienen el mismo signo, la energía sale positiva. Entonces, esta energía puede ser positiva, negativa o negativa. Verdadero, entonces. La A sería la falsa. Problema 94 de la página 41. Dice: un electrón cuya carga es menos 1,5. A ver, chicos, sabemos que el electrón tiene carga 1,6, ¿ah? Es 1,6. Pero acá dice que lo usemos como 1,5. Bueno, si así lo dice, hay que usarlo. Pero está mala, es 1,6. Pero dice que hay que usarlo como menos 1,5. Y la masa 9 por 10 a la menos 31. Bueno, la masa sí está bien. Se introduce a una región de campo eléctrico uniforme de magnitud E, 1,2, 10 a la 5. ¿Cuál es la aceleración? A ver, teoría. Teoría. Si tenemos un campo eléctrico y a ese campo eléctrico ingresa un electrón, entonces el campo eléctrico, como la carga es negativa, va a generar una fuerza contraria. O sea, en dirección contraria. Una fuerza. Y esta fuerza va a generar en el electrón una aceleración. Genera una aceleración. La aceleración se halla con la segunda ley de Newton. Aceleración es fuerza resultante sobre la masa. Sobre la masa. La aceleración es la fuerza resultante. Esta fuerza vale intensidad por la carga. Esta es la fuerza entre la masa. Y ahora calculemos cuánto sale. Calculemos. El campo eléctrico E es dato 1,2 por 10 a la 5 newton por coulomb. La carga del electrón vale 1,6, pero acá dice que lo uses 1,5. Así dice, pues hay que usarlo. 1,5 por 10 a la menos 19 coulomb. Sobre la masa del electrón, 9. Su valor es 9,1, ¿no? Pero acá dice que lo usemos 9. 9 por 10 a la menos 31. Bueno, y dividiendo te va a salir la aceleración. Su valor es 2 por 10 a la 16 metros por segundo al cuadrado. Ya, eso es el valor. Así vale la aceleración. Y la pregunta es, ¿y cuál marco? ¿Cuál marco? Podemos marcar la A o la E, ¿no? La A o la E. Pero no da datos. Entonces, si el campo está a la derecha, la aceleración es contraria. Bueno, por ese motivo, aunque haya ambigüedad, yo marcaría la E. Yo marcaría, digo, no lo dice, ¿ah? Debió ser más específico. Debió decir que el campo eléctrico va a la derecha. Pues no dice. Dice, se introduce a una región de campo eléctrico de magnitud, no dice para dónde. ¿Cuál es la aceleración que tiene el electrón? Puede ser para la derecha, para la izquierda. Lo que sí sabemos que es contraria. Bueno, por esa razón marcamos menos 2. Pero no lo especifica, ¿no? También podría ser la A. Bueno, ambigüedades. Problema 67 de la página 77. Es muy parecido, casi el mismo problema que la 97 de la página 39. Ya, entonces vamos a la página 77. Ahorita llegamos, ya está.
calcular el campo eléctrico en el punto P, generado por las cargas puntuales que hay en la figura. Bueno, es muy parecido a la 97. Vamos a hacerlo porque en algo ayudará seguramente. Listo. A ver, queremos hallar aquí el campo eléctrico. Tengo dos cargas. Una vale 4 y la otra vale -3. La carga positiva genera campo hacia afuera y la llamamos E1. La carga negativa genera campo hacia adentro y la vamos a llamar E2. Vamos a llamar E2. Voy a calcular el valor de los campos. A ver, calculamos el campo 1. Para hallar el campo eléctrico que genera una carga se multiplica constante carga sobre distancia al cuadrado. A ver, calculemos el campo 1. El campo 1 será constante 9 por 10 a la 9. La carga vale, aquí está, 4 micro. 4 por 10 a la -6. Sobre la distancia, esto es 3 por 10 a la -2 metros elevado al cuadrado. Va a ser 9 por 10 a la -4. Se cancela el 9 y tendríamos 4 por 10 a la 7, ¿no? De igual manera se halla el campo 2. De la misma forma, constante, 9, 10 a la 9. La carga -3, colocamos el valor, 3, 10 a la -6. Sobre 3 centímetros al cuadrado, 9, 10 a la -4. Se va el 9, nos va a quedar 3 por 10 a la 7. Ya, ahora, como el ángulo es 90 grados, vamos a hallar el campo resultante. Al haber 90 grados, se emplearía el teorema de Pitágoras para calcular el campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante. Usamos el teorema de Pitágoras. Ya, pero antes de usar Pitágoras, factorizo 10 a la 7. Factorizo 10 a la 7, Pitágoras para 4 y 3. 4 cuadrado más 3 cuadrado. El campo resultante es, esto sería 5, ¿no? 5, 10 a la 7 Newton por Coulomb. Problema 85 de la página 78. Dice, en el rectángulo ABCD se han colocado 4 cargas. La carga en A, 5, carga en B, -8, carga en C, 2. Carga en D, -3. Además, AB vale 30 raíz de 3. AB vale 30 raíz de 3 centímetros. BC vale 30 centímetros. Triángulo conocido. Como es rectángulo, 90 grados. Si esto es A, acá sería A raíz de 3. ¿No? A raíz de 3. Y esto sería el doble de A. Quiere decir que de la mitad al borde vendría a ser A, o sea 30 centímetros. Y acá también sería 30 centímetros. Y como esto es un rectángulo, la otra diagonal también vale igual, 30 centímetros, 30 centímetros, tenemos un triángulo equilátero. Vamos a hallar el campo en el punto medio. Dice, calcular el campo resultante en el punto de intersección de las diagonales. Chicos, miren, vamos a hallar el campo en el punto medio. Observe que la distancia es igual. Cuando la distancia es igual, se puede sumar y restar los campos directamente. Por ejemplo, aquí hay 2, aquí hay 5. Este 5 genera campo hacia abajo. El 2 genera campo hacia arriba. Prevalece el de 5. Prevalece el de 5. Entonces, va a haber un campo hacia abajo. Ya sabemos que esto vale 30, ¿ya?
va a haber un campo resultante hacia abajo. Voy a repetir la idea. La carga que vale 2 genera campo para arriba. Y la carga que vale 5 genera campo para abajo. Como esta carga vale más, el campo es mayor. O sea, para este campo y el otro va a haber una resultante hacia abajo. Esa resultante la voy a hallar. 9, 10 a la 9. Como se va a restar y la distancia es igual, equivale a restar cargas. Resta. 5 con el 2 sería 3. 3, 10 a la menos 6. Sobre la distancia al cuadrado. De aquí a la carga 30 centímetros. 3, 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. 9, 10 a la menos 2. Claro, 9, 10 a la menos 2. Se va el 9 y va a quedar 3 por 10 a la 5. 3, 10 a la 5. Ya, la misma idea hacemos con esta. Menos 8 y menos 3. El menos 8 genera un campo hacia la carga, hacia arriba. Y el 3 genera un campo hacia abajo. ¿Quién prevalece? La de 8. La de 8 genera un campo para arriba. La de 8 genera un campo para arriba. Vamos a hallar ese campo resultante hacia arriba. Vamos a llamarle 2. Campo resultante hacia arriba. Ahora, si ustedes desean, pueden hallar uno por uno. Esta carga genera campo para abajo. Esta carga genera campo para arriba. De ahí resta y le va a salir lo mismo. Constante, 9, 10 a la 9. Menos 8 con el menos 3 va a quedar menos 5. El valor sería 5, 10 a la menos 6. Sobre la distancia, recuerden que era 30 centímetros. 3, 10 a la menos 1 al cuadrado. 9, 10 a la menos 2. Se cancela el 9, se cancela el 9. Quedaría 5 por 10, 11, 10 a la 5. Ya, entonces, los valores que tenemos son estos. Este campo me salió 3 por 10 a la 5. Ya, este otro me salió 5 por 10 a la 5. Ya, recordemos que este triángulo era equilátero, entonces 60 grados. Este vector con este vector forman 60 grados. Quiero hallar el vector resultante. Paralelas, paralelas. Y eso vendría a ser el campo resultante. Campo resultante. Como el ángulo es 60 grados, hay que usar la fórmula del paralelogramo. El campo resultante será igual. A ver, factorizo. Factorizamos 10 a la 5, 10 a la 5. Factorizo 10 a la 5 y aplicaría el paralelogramo para el 5 y el 3. Recordemos, paralelogramo primero al cuadrado, segundo al cuadrado, más el doble del primero por el segundo coseno del ángulo. Y el ángulo es 60 grados. Raíz de todo esto. Ya, entonces el campo resultante será igual. 25 más 9, 34. Coseno de 60 vale 1/2, se va. 34 más 15 sería 49. 10 a la quinta, raíz de 49. Campo resultante será raíz de 49, 7. 10 a la 5, Newton por Coulomb. Problema 89 de la página 76. Busque la página 76. Problema 89. Dice: un electrón se suelta en un campo eléctrico uniforme horizontal que apunta a la derecha. Observa. Campo eléctrico horizontal que apunta hacia la derecha. En este campo se suelta un electrón. El electrón tiene carga negativa, se suelta. Pregunta: ¿hacia dónde el campo impulsará al electrón?
Ya, la teoría dice, si el campo está a la derecha e ingresa una carga negativa, el campo ejerce fuerza contraria. O sea, la fuerza sería hacia la izquierda. Fuerza hacia la izquierda. Entonces, clave la letra C. Ya, ahora veamos cómo se calcula el potencial eléctrico. Voy a asumir una carga, ¿ya? Estamos asumiendo una carga. Y a cierta distancia O, esta carga genera potencial. Para hallar el potencial en O, multiplicamos la constante, la carga, sobre la distancia. Con esta ecuación se calcula el potencial que una carga crea a cierta distancia. Ya, pero si hay dos cargas, cada carga crea un potencial. Por ejemplo, busquen en la página 78, busquen el problema 86. Página 78, problema 86. Dice, se muestra una figura de cargas más 6 y menos 2 que están en los vértices de un triángulo equilátero de lado 0,3. Calcular el potencial aquí en el vértice libre. Ya, pero vemos que hay dos cargas. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Se calcula el potencial de cada carga una por una. O sea, calcula el potencial de esta carga con esta fórmula. Potencial de la otra y lo sumamos. Así se hace cuando hay dos o más cargas. A ver, potencial en O. Potencial en O sería, como hay dos cargas, se halla el potencial de la primera carga y se suma con el potencial de la segunda carga. Para hallar el potencial empleas esta fórmula. A ver, chequeamos. La constante sería 9 por 10 a la 9. La primera carga vale 6. 6 micro, 6, 10 a la menos 6. Y la distancia es 0,3. O sea, 3 por 10 a la menos 1. Así hallamos el potencial que esta carga crea en O. La otra carga también crea potencial. Otra vez, la misma fórmula. 9, 10 a la 9. La carga negativa. Acá el signo sí se pone. Menos 2, 10 a la menos 6. Sobre la distancia que vale 0,3. O sea, 3 por 10 a la menos 1. Y a la suma de esto te daría el potencial total en el vértice libre. Potencial en el vértice libre. Cancelamos 3, acá queda 18. Cancelamos 3 menos 6, queda con 12, ¿no? Con 12. Te va a quedar con 12. 1,2, 10 a la 5 voltios. ¿Ya? Tienes que hallar el potencial y sumas. Problema 95 de la página 41, pero más sencillo. Para no cambiar mucho el nivel, nos vamos a la página 64. Ahí hay un problema formativo, más fácil de entender, ¿ya? Y una vez que ya entendamos mejor, nos vamos a la página 41. A ver, mire la página 64. Problema 64. Problema 70, página 64, disculpe. Página 64, dice, dos cargas, una carga es 4, 10 a la menos 6 y la otra menos 6, 10 a la menos 6. Están separadas 5 metros, de aquí hasta acá hay 5 metros. Vamos a hallar el potencial a 2 metros de la carga 1, a 2 metros de esta carga. Aquí vamos a hallar el potencial. Como hay dos cargas, se tiene que hallar el potencial de cada una. Entonces el potencial en O será igual. Aquí hallamos el potencial de una carga
Y luego sumamos el potencial de la otra carga. Para hallar el potencial usamos constante carga sobre distancia. Con esta fórmula hallo el potencial de cada carga. Ahora empiezo con esta. Constante 9, 10 a la 9. Carga 4, 10 a la menos 6. Sobre distancia hasta el punto, la distancia es 2. De igual manera se halla el potencial de la otra carga. A ver, para esta, otra vez, constante 9, 10 a la 9. Carga menos, el signo sí se pone, en el campo no se ponía. En el potencial sí se pone. Ahí está la carga. Menos 6 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia que vale 3. Potencial en O va a salir. Cancelas 2, queda 18. Cancelas 3, queda menos 18. 18 menos 18 te va a salir 0. 0. La clave es la C. Ahora sí, volvemos a este que está más trabajoso. Váyanse a la página 41. Página 41. Ahorita lo ubico. Ya está. Problema 95. Dice, ¿cuál es el potencial en el centro de un cuadrado? O sea, aquí. Esto es un cuadrado, dice el ejercicio. ¿Cuál es el potencial en el centro de un cuadrado? Usar la constante 9, 10 a la 9. La unidad nanocoulomb es 10 a la menos 9. Chicos, en la figura se ven 4 cargas. 1, 2, 3, 4. Cada carga crea un potencial. Esta carga crea un potencial. Cada carga crea un potencial. El potencial de cada carga se halla con esta fórmula. Y luego se suma. Luego se suma. Ya, pero aquí quiero enseñarles algo especial. Algo especial. Observen. Esta carga se halla a la misma distancia. Media diagonal. Media diagonal. Las 4 distancias son iguales. Ahora, ¿cuánto vale? A ver, Pitágoras. 1 y 1. Esta hipotenusa sería raíz de 2. Como esta es la mitad, sería raíz de 2 sobre 2 metros. Acá también, raíz de 2 sobre 2 metros. Todas las cargas se hallan a raíz de 2 sobre 2 metros. Raíz de 2 sobre 2 metros. Entonces, las cargas tienen la misma distancia. Como son 4 cargas, el potencial en el centro sería tal como me has visto hacer. La suma de los 4 potenciales. Un potencial, 2 potenciales, 3 potenciales, 4 potenciales. La suma de los 4 potenciales sería el potencial total. Porque hay 4 cargas. O sea, si tú ves 2 cargas, hallas el potencial de una, potencial de otra y lo sumas. Como hicimos acá, 2 cargas, 2 potenciales de suma. Como hay 4, se tiene que hallar 4 potenciales. Pero aquí sucede algo ventajoso que ya lo vamos a ver. Constante, primera carga sobre distancia. Segundo potencial, constante, segunda carga, distancia. Tercero, constante, tercera carga, distancia. Y la cuarta, constante, carga 4 sobre distancia. Ahora, observe que las distancias son iguales. Miren, raíz de 2 sobre 2 para las 4 cargas. Cuando las distancias son iguales, hay una ventaja porque se puede factorizar. Observa, ¿qué queda al factorizar? La constante también se repite, entonces factorizo constante y distancia. Y al factorizar quedaría carga 1 más carga 2. Esa es la ventaja.
Cuando tú hallas el potencial y la distancia es igual, al final te queda una ecuación más simple. El potencial en O será igual. Constante entre distancia, suma de cargas. Constante 9 por 10 a la 9. Sobre distancia, ya la vimos, raíz de 2 sobre 2 por la suma de cargas. Y al toque puede sumar, sería 1, súmale sería menos 1, súmale sería más 2, súmale y sería menos 2. Ahora de nuevo, sumamos, positivos 4, se va con este 4, queda menos 2. La carga sería menos 2 nano, nano es 10 a la 9. Ya está. Entonces el potencial en O se cancelaría. A ver, ¿qué cancelamos? 10 nano es 10 a la menos 9. ¿Ah? Se cancela 10 a la 9. Quedaría el 2 va arriba. 18 menos 36 sobre raíz de 2. Voltios, ¿no? Ya, racionalizando, raíz de 2 sobre raíz de 2 va a quedar menos 18 raíz de 2 y el potencial siempre sale en voltios. 0 voltios. El potencial siempre sale en voltios. Menos 18 raíz de 2 voltios, la B. A ver, vamos a hallar el trabajo que se debe realizar sobre una carga en un campo eléctrico. A esta carga se le llama la carga generatriz. Esta carga crea potencial en cada punto. La carga crea potencial en O y también crea potencial en F. Ya, supongamos que una carga se va a trasladar desde O hasta F. La trayectoria no interesa. Esta carga se traslada desde O hasta F. Para que esta carga se traslade desde O hasta F, hay que realizar trabajo. Para hallar el trabajo, tienes que hallar el potencial que la carga crea al final. Potencial que la carga generatriz crea al final. Tienes que hallar el potencial que esta misma carga crea al inicio. Y la carga que se traslada. Esta es la carga que se traslada. Con esto se halla el trabajo que el agente exterior realiza en un campo eléctrico. Problema 64 o problema 68 de la página 64. Dice, una carga puntual de 4 por 10 a la menos 6, o sea esta. Una carga genera un campo a su alrededor, según la gráfica mostrada. ¿Qué trabajo tenemos que efectuar para trasladar una carga de menos 2 por 10 a la menos 8 desde A hasta B? La carga se debe mover desde A, el camino no interesa, hasta B. Esta carga que se va a trasladar vale menos 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Para que esta carga se traslade hay que hacer trabajo. El trabajo se calcula así. Potencial al final, o sea en B. Potencial en B menos potencial que la carga crea en A por la carga que se traslada. El trabajo es potencial en B. Recordemos cómo era el potencial. Constante, carga, distancia en B, menos. Potencial al inicio, constante, la misma carga sobre la distancia en A. Y esto es la carga que se traslada. Entonces reemplazamos. El trabajo es la constante 9, 10 a la 9. La carga 4 micro, 4, 10 a la menos 6. Sobre la distancia en B.
En B, la distancia total es 3 metros. Menos. Potencial en A, 9, 10 a la 9. La carga sigue siendo la misma, 4, 10 a la menos 6. Sobre la distancia hasta el punto A, que vale 2. La distancia que vale 2. Y acá viene la carga que se traslada. Menos 2, 10 a la menos 8 coulomb. Y solamente tenemos que operar. Y te va a salir 12 por 10 a la menos 5 joule. 12, 10 a la menos 5 joule. Problema 67 y te vas a ir a la página 75. Ya, página 75, problema 67. El ejercicio es parecido. No hay mucha variante en este tema. Una carga de menos 2 se encuentra en el interior de un campo eléctrico, creado por una carga que vale 8. O sea, aquí la carga generatriz es 8. Carga generatriz 8 microcoulomb. Otra carga de menos 2 microcoulomb está en el interior del campo creado por esta carga y a 3 centímetros. O sea, aquí vamos a llamarle inicio, está a 3 centímetros. Y queremos calcular el trabajo para que la carga que está aquí se traslade hasta otro punto ubicado a 1 centímetro. O sea, acá sería el potencial final. El trabajo es potencial final menos potencial inicial, carga que se traslada. El trabajo es, hay que hallar el potencial al final, le restamos potencial al inicio y la carga que se traslada. Potencial al final, 9, 10 a la 9, la carga es 8, 8 micro, 8, 10 a la menos 6. Y la distancia es 1 centímetro, pero tiene que estar en metros, 10 a la menos 2. Al inicio, otra vez, 9, 10 a la 9, la carga es la misma, 8 micro, 8, 10 a la menos 6. Sobre la distancia 3 centímetros, 3, 10 a la menos 2, por la carga que se traslada. Y según el dato, la carga que se traslada es negativa, menos 2 microcoulomb. Entonces la carga va a ser menos 2 microcoulomb. El trabajo va a salir negativo. Hay un error ahí, ¿ya? Corrijan el signo. Menos 9,6 joule. Las resistencias eléctricas pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. Están en serie cuando están instaladas en la misma línea, en el mismo cable. Por ejemplo, acá ves resistencias en serie. Cuando están en serie, las tres se pueden reemplazar por una llamada equivalente. Este equivalente se halla sumando las resistencias R1 más R2 más R3. Si están en paralelo, cada resistencia tiene su propio alambre. Los tres están en paralelo. También se halla una equivalente. Para hallar la equivalente se emplean las inversas. Inversa de R1, inversa de R2, inversa de R3. Y si hay más, se emplean las inversas. Si hay más en serie, simplemente suma. Ahora, cuando están en paralelo y hay dos, acá observas que hay dos resistencias en paralelo. Entonces, la inversa de la equivalente, si hay dos, sería la inversa de R1 más la inversa de R2. Y operando sería la suma, arriba queda la suma y abajo queda el producto. Ahora, si inviertes,
la equivalente invirtiendo sale R1 por R2 sobre la suma R1 más R2. Mejor dicho, cuando haya dos en paralelo, puede usar la inversa, pero el tema es que a veces nos falta tiempo. Rápido se hace así. Arriba se pone el producto de las resistencias y abajo se pone la suma. O sea, así, arriba R1 por R2 y abajo la suma de resistencias. Esto se aplica cuando hay dos en paralelo. Ahora, esta resistencia se va a instalar a una batería. Esta batería le va a entregar corriente. La ley de Ohm establece la relación que hay entre los tres. La ley de Ohm establece que la corriente es directo al voltaje sobre la resistencia. El voltaje viene en voltios, voltaje en voltios, la resistencia en ohmios, entonces la corriente será en amperios. Esta pregunta que ven ustedes aquí, páginas 24, esta pregunta es un clásico. Vino en varias universidades y la mayoría creía que eso era serie, parece serie, ¿no? Pero no lo es, es un arreglo en paralelo. Apréndaselo porque siempre viene. Vayan a la página 24, ya está. Página 24, problema 70, dice: en el sistema de resistencias con cables ideales, determinar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. A ese terminal está llamando A y a ese terminal está llamando B. Las resistencias son 3 ohmios, 6 ohmios y 2 ohmios. Parece que la conexión fuese serie, parece, pero no lo es. Cuando tú veas un cable sin resistencia, el potencial se repite. Cable sin resistencia, el potencial se repite, o sea, se pone A. Acá tenemos otro cable sin resistencia, el potencial en B se repite. Entonces, entre los terminales A y B tendremos una resistencia que vale 3. Una resistencia que vale 3 ohmios. Otra entre A y B que vale 6. Otra resistencia entre A y B que vale 6. Y otra entre A y B que también está en paralelo y vale 2. Entonces, este arreglo parecía serie. Si estos cables no estuvieran, sería serie. Pero la presencia de los cables hace que esto sea paralelo. Es un arreglo en paralelo. Y en paralelo, la inversa de la equivalente será la inversa de 2, inversa de 6. En paralelo se emplea las inversas. Inversa de 3. Inversa de la equivalente será, sumamos, denominador común sería 6, entre 2, 3, entre 6, 1, entre 3, 2. Arriba queda 6, entre 6, invertimos, la equivalente es 1, un ohmio. Un ohmio, clave la C. A ver, si en un material tú duplicas el voltaje y la corriente se duplica, y siempre sucede así, entonces es un material óhmico. Acá usted ve voltaje 5, corriente 0,2. Duplicas el voltaje, se duplica la corriente. Triplica, se triplica. Entonces, cuando el material obedece esa ley, se dice que es un material óhmico. Hagamos un resumen. Resistencia, voltaje. Por la resistencia circula una corriente. Cuando el material es óhmico, porque no todo material obedece la ley de Ohm.
Cuando el material es óhmico, es porque obedece la ley de Ohm. La corriente es voltaje entre resistencia. Entonces, si quiere hallar la resistencia, tiene que dividir el voltaje entre la corriente. Y ahí, si tú haces la división, 5 entre 0,2 sale igual a 10 entre 0,4. No interesa qué par use. 5 entre 0,2. Sale que la resistencia es 25 ohmios. Entonces, la clave sería la D, 25 ohmios. Ahora, página 42. Vamos a la página 42, problema 97. Dice, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, conservación de la carga, en el circuito mostrado, ¿cuál es la resistencia equivalente? Si R1 vale igual que R2. Ya, bueno, el dato más claro sería así: la resistencia 1 igual a la resistencia 2, y a eso le está llamando R, ¿no? Y en la figura se ve que esto es R1, o sea, esto es R, y el otro también es R. Nos piden hallar la resistencia equivalente. Cuando el arreglo está en paralelo, la inversa de la equivalente es igual a la inversa de la primera resistencia más la inversa de la segunda resistencia. Entonces, inversa de la equivalente, denominador común sería R, y arriba 1 más 1, 2. Invertimos, sería R medios. R medios. Clave la C. En esa misma página 42, problema 90 y 98. Dice, 3 resistencias de 20 con una de 30. A ver, 3 de 20, 1, 2, 3 de 20 con una de 30. Se conectan en serie, los 4 están conectados en serie, a los extremos de una batería de 18 voltios. Batería de 18 voltios. Determinar la caída de voltaje en la resistencia de 30. Entonces, de la batería de 18 sale una corriente. Primero hay que hallar esa corriente. Vamos a hallar esa corriente. Batería 18 voltios. En serie se suman las resistencias. 20 más 20, 40, 70, 90 ohmios. 90 ohmios. Quiero hallar la corriente que circula. Voltaje, corriente, resistencia. Voltaje 18 voltios. La corriente queremos, resistencia 90. Pasa a dividir, la corriente sería un quinto de amperio. Ya nos están pidiendo cuál es la caída de voltaje entre este punto X y el punto Y. Entonces, volvemos a usar la ley de Ohm entre X y Y. Otra vez, voltaje, corriente, resistencia. Pero ahora entre X y Y. Sería voltaje entre X y Y igual. La corriente ya la llamamos un quinto. Y la resistencia dijo 30 ohmios. 30 ohmios. Ya, voltaje entre X y Y va a salir 6 voltios. 6, clave la E. Y ahora vamos a la página 47. Página 47, problema 98. Dice, los estudiantes han unido en paralelo dos lámparas. Paralelo, dos lámparas, cuyas resistencias son 40 y 60. Ya. Se ha unido en paralelo dos resistencias, dos lámparas. En paralelo 40 y 60. Listo. Y se conecta a un generador, a una batería de 18 voltios. Calcular la corriente. Pero acá dice calcular la resistencia equivalente primero. A ver, observamos que 60 y 40 están en paralelo. Cuando hay dos resistencias en paralelo,
La equivalente se halla así. Arriba se pone el producto, más rápido, y abajo se pone la suma. Ahora, si emplea la fórmula, igual sale. Producto sería 60 ohmios por 40 ohmios sobre. La suma 60 más 40 sería 100. Cancelamos dos ceros. La resistencia equivalente 24 ohmios. Clave la I. A ver, esta pregunta ha vuelto a venir. Otra vez, la han variado un poco. Vaya a la página 68. Busquen la página 68. Y esta pregunta se ha vuelto a repetir con una variante. Problema 69. Dice, dos lámparas cuyas resistencias son 40 ohmios, 60 ohmios. Están unidas en paralelo y conectadas a un generador de 12 voltios. Ahora piden la corriente. A ver, el 60 y el 40 están en paralelo. En paralelo, la equivalente se halla arriba, multiplicas 60 por 40 y abajo sumas 60 más 40. Y la equivalente es, cancelamos dos ceros, 24 ohmios. Resistencia equivalente 24 ohmios. La batería es de 12 voltios. Nos piden hallar la corriente. ¿Qué corriente circula? Utilizamos la ley de Ohm. Voltaje, corriente, resistencia. Voltaje 12 voltios. La corriente queremos, resistencia 24. Pasa a dividir 0,5 amperios. Cuando hay una resistencia y por esta resistencia circula una corriente, entonces la corriente, al pasar por la resistencia, se genera un calor. Se genera un calor. Eso es el efecto Joule. Entonces, el efecto Joule dice, si por una resistencia circula corriente, en la resistencia se disipa calor. Disipar es malgastar, no se aprovecha. Ahora, ese calor se puede hallar de tres formas. El calor que se disipa cuando la corriente pasa por una resistencia se puede hallar así. Corriente cuadrado, resistencia, tiempo. O también voltaje al cuadrado sobre resistencia, tiempo. Son las dos fórmulas que se emplean más. Y una tercera que se emplea poco es voltaje, corriente, tiempo. En la resistencia se disipa calor, se disipa energía. Y también se puede decir que en la resistencia se disipa potencia, que es casi lo mismo. La potencia es calor disipado por unidad de tiempo. O sea, qué tan rápido se disipa el calor en una resistencia. Y la potencia también se puede hallar de tres formas. Quítale T a estos calores. Va a quedar corriente cuadrado, resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia o voltaje por I. Voltaje por I. Para que el calor te salga en Joule, la potencia en watts, el tiempo debe estar escrito en segundos, el voltaje en voltios, la resistencia tiene que estar en ohmios y la corriente tiene que estar en amperios. Ya, problema 100 de la página 30. Dice, un técnico de la empresa instala en una vivienda dos lámparas. Ahí están las dos lámparas, se conectan en serie. La primera lámpara es de 60 watts, 120 voltios. La siguiente es 40 watts, 120 voltios. Estas lámparas se conectan en serie a una batería, a una línea de 120 voltios. ¿Cuál es la potencia que se disipa? A ver,
Cuando les den una lámpara, lo primero que tienen que hacer es hallar la resistencia del filamento. Y esta resistencia se pondría aquí, sería resistencia 1. Lo mismo hacen con la otra lámpara, hallan su resistencia. Listo. Ahora, para hallar la resistencia, utilizamos la fórmula de la potencia eléctrica. Potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, la resistencia será voltaje al cuadrado entre la potencia. Con esto se halla la resistencia. A ver, calculamos la primera resistencia. Sería voltaje 120 al cuadrado, sería 120 por 120. Sobre potencia 60 watts. Y esto sale 240 ohmios. Resistencia 1, 240 ohmios. Ya, de igual forma se halla la resistencia 2. Voltaje cuadrado, 120. 120 al cuadrado, 120. Sobre la potencia que vale 40. 40 va 3, 360 ohmios. Y esto sería la otra resistencia, 360 ohmios. Ahora, como estos dos están en paralelo, la resistencia equivalente se halla sumando. Sume los dos. 240 más 360 sería 600 ohmios. Y nos piden la potencia que consume las lámparas. Potencia neta, voltaje cuadrado sobre resistencia. Potencia neta, el voltaje es 120 al cuadrado, 120 por 120. Ya, para las dos juntas, la equivalente es 600. 120 aba 1, 120 aba 5, dividimos 24 watts.